Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y en aquel entonces el rey Nabucodonosor estaba gobernando Babilonia. Después de que Nabucodonosor se hizo el rey, su corazón se ensoberbeció en gran manera e ignoró a Dios. Por ello, Dios quitó el corazón del ser humano al rey Nabucodonosor y puso en él un corazón como las bestias. El cuerpo del rey era el cuerpo de Nabucodonosor, pero su corazón era como una bestia, y vivió varios meses como una bestia. Cuando el rey Nabucodonosor se ensoberbeció, se convirtió como una bestia, y después, retrocediendo su corazón, volvió a gobernar. Y esto viene en Daniel capítulo 4. Después de que Nabucodonosor muere, Belsasar se vuelve el rey. Y después de que Belsasar se convierte en el nuevo rey, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y estando alegre por el vino, ¿qué sucedió? Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que había en el templo de Jerusalén, y con esas copas bebieron. Y súbitamente, en la pared del palacio real, apareció una mano escribiendo. Y mientras que Belsasar veía esto, comenzó a temblar y palideció. Pidió que interpretaran las palabras que estaban escritas en esa pared, pero nadie pudo interpretarlas. Y después llamaron a Daniel para que interpretase esas palabras. ¿Y qué interpretó Daniel? Y la interpretación que dio Daniel fue Mene, mene, tekel, uparsin. Esta escritura, ¿qué significa? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza. Pesado ha sido en balanza. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor, mientras que él estaba reinando, su corazón se enalteció y su corazón se convirtió en un corazón de la bestia. Pero sabiendo esto, su propio hijo, el rey Belsasar, después de hacerse rey, reunió a 1000 personas y con la copa de oro del templo de Jerusalén estaban bebiendo vino y Dios le reveló esta parte. Dios le mostró esto. Tu reino ha sido roto. Dios terminó su reinado. El reino fue dado a los medos y a los persas. Esa fue la interpretación de Daniel. Esa noche, el rey Belsasar murió. ¿Cuál es la parte más difícil cuando se trata de creer en Dios? Una mujer anhela ser más hermosa. Jamás anhela ser más fea. Cuanto más bella es, más se adorna y más expresa su belleza y se esfuerza en gran manera. Las personas anhelan ser mejores, no peores. Anhelan resaltar sus cualidades, no sus deficiencias. Y eso es muy común. Y en la parte de la soberbia también. Nuestro corazón manifiesta la soberbia. Dios me estableció como rey y Dios me dio un lugar. Dios me dio la salud y Dios me hizo nacer como un ser humano, no como una bestia, y me permitió vivir una vida bendita. Pero las personas ignoran a Dios porque se ensoberbecen. Y esto es lo que la Biblia nos está retratando. Estas personas no pueden creer en Dios como el rey Nabucodonosor. La realidad es, ¿cuál es la parte más difícil de la vida espiritual?
Dios nos hizo pecadores. ¿Por qué? Nos hizo pecadores. ¿Por qué? Porque nos creemos, no escuchamos a nadie, nuestro corazón está ensoberbecido, entonces Dios quiere humillar nuestro corazón. Pero al haber recibido la salvación, la recibimos por gracia. Siendo unos sucios pecadores, recibimos esta salvación por gracia. Para darle la gloria a Dios y para servirle, pero un día entra el pensamiento de que yo estoy bien, entra el pensamiento de que yo soy mejor y mi corazón se enaltece y comienzo a vivir una vida corrupta como el rey Belsasar. Por eso Dios puso fin a su reino y le dio la muerte. Podemos ver claramente cómo Dios trabaja de esta manera. En Daniel capítulo 4, versículo 37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al final de los días del rey Nabucodonosor, él testifica cómo él se ensoberbeció y se alejó de Dios. Y aún su hijo Belsasar, sabiendo esto, cuando se hizo rey, hizo un gran banquete ante 1000 personas y bebía vino. Dios no pudo soportar esta soberbia de Belsasar, lo quitó del reino y le quitó la vida. Dios, a las personas que no le creen, tampoco a Dios le agrada. Nosotros somos sus hijos que fuimos redimidos por Él y recibimos su gracia y su bendición. Pero el hijo menor, el hijo pródigo, su corazón se ensoberbeció, se alejó del Padre, fue a una provincia lejana, y a los humanos les sucede lo mismo. En este mundo, el Evangelio de Jesucristo llegó hasta Corea. En sí, el Evangelio es muy puro y sencillo, pero las personas que recibieron este Evangelio son soberbias. Por eso no pueden recibir la palabra con humildad, sino que interpretan la palabra con su propio pensamiento. Pretenden ser buenos y viven de esta manera. En especial cuando nos encontramos con las iglesias de la actualidad, hay algo que yo puedo notar. San Lucas, capítulo 10, la historia del asaltado por los ladrones. ¿Quién no ha pecado entre nosotros? Todos hemos pecado. Y siendo pecadores, que debemos de morir e ir a la perdición eterna, la mayoría de las personas se consideran el buen samaritano y tratan de salvar al asaltado. Cuando el Señor ve esto, es lamentable. Cuando yo me encuentro con muchos ministros y platico con ellos se consideran el buen samaritano. Está hundido en el pecado y está viviendo bajo pecado, estando en pecado, sin poder resolver el pecado. Alguien debe de salvarlo. Si no lo salva, merece perecer. Pero aún así, la mayoría de los cristianos se consideran el buen samaritano y tratan de salvar al asaltado. Tienen un pensamiento muy insensato. Nosotros violamos la ley. Somos sucios pecadores que merecemos la destrucción eterna. Revestidos por la gracia de Jesús, nosotros debemos de recibir la salvación. Pero ¿cómo nos consideramos? Como el buen samaritano, y ellos tratan de salvar al asaltado por los ladrones. Entonces, esto para Dios es tan lamentable. El intérprete de la ley le dijo:
¿Qué debo de hacer para ir al reino de los cielos? Todos los seres humanos somos pecadores. ¿Qué clase de bondad podemos realizar nosotros? Es una persona muy ignorante. Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Quién puede amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas? Las personas del mundo se aman a sí mismas, pero con tanta soberbia, ¿cómo yo puedo salvar a otra persona si solamente Jesús lo puede hacer? Y Jesús, viendo nuestro ser tan pecador, siendo el asaltado por los ladrones, Él es nuestro Salvador. Pero ellos se consideran el buen samaritano, pretendiendo ser buenos, estando en la posición del Salvador. ¿Cómo pueden interpretar así la Biblia, diciendo que son pecadores, pero tratan de salvar a otras personas, sin siquiera haber podido salvarse a sí mismo? Y Satanás introduce esa soberbia en nuestro corazón. Después de creer en Jesús, al leer la Biblia, yo leí la Biblia sin pensar nada. Y a medida que yo leía la Biblia, y cuanto más yo trataba con la Biblia, más me daba cuenta que no soy nadie. Cometí un poco de maldad en el pueblo, con mis amigos, robé un poco, maté un poco, pero como yo voy a la iglesia, soy bueno, así me consideraba. Por la gracia de Dios, yo descubrí que era un pecador. Yo descubrí que yo merecía la perdición eterna. Entonces no podía más que humillarme. No podía más que humillar mi corazón, porque yo soy muy sucio, soy muy soberbio, soy muy malo y vil. Cuando yo descubrí mi ser, me sentí muy miserable. Dios me creó siendo un ser humano con muchas deficiencias y maldad. Sin embargo, Satanás sabe lo que nos gusta. Satanás conoce muy bien lo que nos gusta. Por eso levanta nuestra cara, nos hace pretender que somos buenos, enaltece nuestro corazón y nos convierte en personas que aparentemente estamos bien. Tanto el rey Nabucodonosor como el rey Belsasar no creyeron en Dios. Ya que el rey Nabucodonosor estaba tan ensoberbecido, Dios le quitó el corazón de una persona y puso en él el corazón como una bestia. Y se mojaba por el rocío y comía pasto como las bestias. Después él arrepintió su corazón y Dios nuevamente le dio el corazón de un ser humano. Y las últimas palabras que dijo el rey Nabucodonosor fueron: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor dijo estas palabras, y Belsasar después, cuando se hizo rey, hizo un gran banquete ante 1000 personas y bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Se corrompieron. No conocían a Dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Realmente Dios humilla al soberbio. Y hay muchos relatos que retratan esto en la Biblia. Por medio de la Biblia, Dios ha retratado nuestro corazón y nuestra soberbia. A pesar de ello, las personas se ensoberbecen y les gusta criticar a los demás, les gusta condenar a los demás en este mundo. La Biblia no solamente habla de la iglesia, sino que también habla del palacio real de Babilonia. Aunque él era el rey, ignoró a Dios y Dios no pudo soportar ello y cortó su generación. Hoy en día hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero son muy soberbias y cuando hacen algo bueno, esa es su corona. Aunque recibieron el perdón de los pecados por la gracia, su corazón se enaltece y viven como les place. Hay muchas personas hoy en día así. Dios anhela nuestra humildad, no aparentar una humildad superficial, sino que desde nuestro corazón reconozcamos nuestra maldad, humillamos el corazón y sigamos la voluntad de Dios y siempre enaltezcamos a Dios. Aquellos que recibieron el perdón de los pecados también. Hay muchos que se creen y su corazón está ensoberbecido. Dios ama este mundo y actualmente muchas personas de varios países están recibiendo la salvación. Y debemos de guiar bien a aquellas personas para que no se enaltezcan y para que sirvan a Dios. El resto de nuestras vidas, Dios permite la dificultad para humillar el corazón porque quiere usarnos. En especial, las personas que recibieron el perdón de los pecados fácilmente se enaltecen, fácilmente critican a los demás, fácilmente critican a los siervos, fácilmente condenan a los demás y se enaltecen, al igual que el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar. No debemos de enaltecer el corazón, sino humillar nuestro corazón. Y este perdón de pecados que recibimos fue por la gracia, no fue por nosotros. Fue por la sangre de Jesucristo. Entonces, vivamos enalteciendo su nombre y su cruz para ser bendecidos. Gracias.